Hay una razón por la que la palabra hola se siente tan débil cuando quieres hablarle a alguien que te atrae. No porque hola sea una mala palabra, sino porque no carga ninguna intención. Es una puerta abierta sin dirección. Y cuando una persona no sabe qué hacer con tu entrada, su cerebro hace lo más simple: se protege. Por eso, muchos hombres se acercan, dicen hola, sonríen raro, esperan que la otra persona salve la conversación y en 3 segundos ya se siente incómodo. La tensión sube, la mente se vacía, el cuerpo se pone torpe y aparece esa frase interna: va a pensar que soy raro. Pero escucha esto, el problema no es acercarte, el problema es entrar sin marco. Hoy vas a aprender una forma distinta de iniciar una conversación, no como alguien que interrumpe, no como alguien que ruega atención, sino como alguien que entiende la psicología del primer segundo. Y la frase base es esta: te vi y me dio curiosidad hablar contigo. Si estás ocupada, todo bien, solo no quería pasar de largo como si nada. ¿Simple? ¿Clara? Sin actuar, sin perseguir. Ahora vamos a desarmar por qué funciona. 1. No abras con saludo, abre con contexto. Cuando dices hola y nada más, le estás entregando todo el peso de la conversación a la otra persona. Su cerebro recibe una alarma social. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Por qué me habla? ¿Tengo que responderle? ¿Esto va a ser incómodo? Es como una puerta que se abre de golpe en una habitación silenciosa. No necesariamente es peligroso, pero el cuerpo se tensa. Por eso necesitas contexto. Contexto significa darle al cerebro de la otra persona una razón limpia para entender tu presencia. No es lo mismo decir hola que decir te vi aquí y me dio curiosidad hablar contigo. La primera frase pide que la otra persona adivine. La segunda ordena la escena. Y cuando una escena está ordenada, la tensión baja. Esto aplica en una cafetería, en una clase, en una reunión, en un evento, en un pasillo, incluso en una conversación laboral. Tu presencia deja de sentirse como una invasión. Empieza a sentirse como una elección clara. Y esa es la diferencia entre parecer perdido y parecer seguro. 2. Usa una observación limpia, no un cumplido pesado. Muchos creen que para iniciar bien tienen que decir algo intenso. Eres muy linda, me encantaste, tenía que conocerte. A veces puede funcionar, pero muchas veces pone demasiada presión demasiado pronto. Porque un cumplido fuerte antes de que exista confianza puede sentirse como una etiqueta pegada en la frente. La persona no sabe si estás viendo algo real o si solo estás disparando la misma frase a cualquiera. La observación limpia es diferente. Una observación limpia no invade, no evalúa el cuerpo, no exige reacción. Ejemplos. Me dio curiosidad cómo observabas todo sin decir mucho. Parecías muy concentrada y eso me llamó la atención. Vi que elegiste ese libro y pensé, esta persona probablemente tiene buen criterio. Eso funciona porque no suena como hambre, suena como atención. Y atención bien usada es una señal de inteligencia social. No estás diciendo, necesito que me valides. Estás diciendo, noté algo específico. Eso cambia tu posición. 3. Dale una salida elegante. Esta parte es clave. Una persona se relaja más cuando sabe que puede salir de una interacción sin pagar un costo emocional. Por eso, una frase como, si estás ocupada, ¿todo bien?, tiene poder. No es debilidad, es control. Le estás diciendo a su sistema nervioso, no voy a atraparte aquí. Y cuando alguien no se siente atrapado, tiene más libertad para quedarse. La mayoría hace lo contrario. Se acerca con una energía que dice, por favor, dame una oportunidad. Por favor, no me rechaces. Por favor, es que este momento no sea humillante. Y aunque no lo diga, el cuerpo lo comunica. La mirada se vuelve ansiosa, la sonrisa se congela, las manos no saben dónde estar, la voz sube al final de cada frase. Pero cuando das una salida elegante, te vuelves menos amenazante y más firme al mismo tiempo. Es como construir un puente que no obliga a cruzar, solo muestra que está ahí. Y eso, paradójicamente, hace que más personas quieran cruzarlo. 4. No escondas tu incomodidad, ordénala. Aquí muchos fallan. Creen que seguridad significa no sentir nervios. Falso.
Seguridad es sentir nervios sin dejar que los nervios manejen tu cuerpo. La corteza prefrontal, la parte del cerebro que organiza, decide y regula, funciona mejor cuando nombras lo que ocurre en vez de pelear contra ello. Por eso, una frase calibrada puede ayudarte. Te soy honesto, casi no venía, pero preferí decirlo bien antes que quedarme inventando excusas. Eso no te hace débil, te hace humano con dirección. Pero cuidado, no conviertas la conversación en una confesión emocional. No digas, estoy muy nervioso, perdón, no sé qué hago, soy malísimo para esto. Eso descarga tu incomodidad sobre la otra persona. La versión fuerte es breve, la versión débil pide rescate. La diferencia es enorme. La frase correcta dice, tengo incomodidad, pero sigo teniendo control. Y eso crea una señal muy poderosa, porque la mayoría de personas no admira al que nunca tiembla. Admira al que tiembla un poco y avanza igual. Antes de seguir, dime si eso te ha pasado. Ves a alguien que te interesa, sabes que podrías decir algo, pero esperas tanto que el momento muere antes de empezar. Exacto. Eso no es falta de personalidad, es falta de sistema. 5. Haz preguntas de identidad, no preguntas de interrogatorio. Después de iniciar, muchos empiezan a lanzar preguntas como si estuvieran llenando un formulario. ¿De dónde eres? ¿Qué estudias? ¿Qué haces? ¿Vienes mucho aquí? No está mal, pero si lo haces demasiado pronto, suena plano. Una pregunta de identidad toca cómo la persona se ve a sí misma. No pregunta solo datos, pregunta criterio. Por ejemplo, ¿eres más de venir a estos lugares para socializar o para observar tranquila? ¿Elegiste eso por gusto real o por costumbre? ¿Siempre tienes esa energía calmada o hoy es excepción? Estas preguntas hacen algo distinto. Invitan a la persona a definirse. Y a todos nos interesa hablar de quien creemos ser cuando la pregunta no suena invasiva. La clave es el tono. No interrogues, no analices como detective, no actúes como si estuvieras leyendo su alma. Solo abre una puerta. Si entra, avanzas. Si no entra, no empujas. Eso también es poder social. 6. Usa su nombre como sello, no como truco. Cuando alguien te da su nombre, no lo repitas 10 veces. Eso suena artificial. Úsalo una vez, en un momento natural. Algo como, tiene sentido, Ana, me gusta cómo lo explicaste. O, entiendo, Sofía, eso dice bastante de ti. El nombre funciona como una etiqueta de equipaje social. Le dice al cerebro, esta interacción ya no es genérica. Pero si abusas, se vuelve técnica barata, y la gente siente cuando estás aplicando una técnica. La verdadera inteligencia social no parece técnica, parece presencia. 7. Cierra antes de que la energía caiga. Este es el punto que casi nadie entiende. Una buena conversación no siempre debe alargarse. A veces el movimiento más atractivo es cerrar mientras todavía hay energía, porque si te quedas demasiado, empiezas a negociar contra ti mismo. Buscas otra frase, luego otra, y de pronto lo que empezó con claridad termina con ansiedad. En cambio, puedes cerrar así. Me gustó hablar contigo, voy a seguir con lo mío, pero quería conocerte aunque fuera un minuto. O si la energía fue buena, me caíste bien, si te parece, seguimos hablando otro día. Sin presión, sin novela, sin perseguir. Esto comunica algo raro en un mundo lleno de necesidad. Tengo interés, pero también tengo centro. Y cuando una persona siente que no estás dependiendo de su reacción, tu presencia pesa más. Ahora viene la parte incómoda. Muchos hombres no tienen miedo al rechazo. Tienen miedo a perder la identidad de invisible que han usado durante años como refugio. Porque si nunca te acercas, nunca fallas. Si nunca dices nada, nunca descubres qué habría pasado. Y siempre esperas el momento perfecto, puedes seguir creyendo que el problema era el tiempo, no tu decisión. Pero en el fondo, sabes la verdad. La oportunidad no siempre se pierde porque alguien te rechazó. A veces se pierde porque tú te retiraste antes de existir en la escena. Y eso duele más, porque el rechazo termina rápido. La duda se queda. Entonces, recuerda la estructura. Contexto. Observación limpia. Salida elegante. Incomodidad ordenada. Pregunta de identidad. Nombre una vez. Y cierre con centro. No necesitas una frase mágica. Necesitas entrar con una intención que no pida permiso para existir. No necesitas una frase perfecta para acercarte. Necesitas una presencia tan clara que hasta tu incomodidad parezca elección.
Comenta cuál de estas partes te cuesta más: iniciar, sostener la conversación o cerrar sin verte necesitado. Y si este video te gustó, necesitas ver la habilidad social que nadie te enseñó. Porque acercarte es el primer segundo. Lo que haces después decide si la conversación se vuelve común o memorable.